en filosofía, en sueños. ¿Sí? Muchas gracias. Vale, doctor Manrique, te cedo, de verdad, Carlos, un placer vernos en estos espacios, hombre. El placer es mío, Juan Carlos, hombre, pero ya con la presentación que hiciste, ya creo que dejamos al público suficientemente ilustrado, hombre. No sé. No, pero al ser la que estás hablando, pues que ya habíamos hablado vos y yo del asunto, ahí hay, digamos, y sobre todo para un equipo como el que hay aquí, este auditorio, muchas oportunidades que pienso yo que se podrían aprovechar, porque el tema de las apropiaciones, de la apropiación de tecnología, del tema de la digitalización y todo esto tiene necesidad de acompañamiento muy grande. Entonces, con seguridad que van a resultar iniciativas en las que puedan aportar muchas personas el conocimiento que hay aquí, pues desde el tema de seguridad que planteaba ahora Héctor, al tema ya de lo que pues, hablábamos, por ejemplo, de los circuitos económicos, de la construcción de todo eso que termina en tech, que de alguna manera requiere pues, no solamente experiencia en el tema de digital, sino también haber recorrido y desarrollado modelos de negocios en la vida normal, y eso no ocurre y no con gente que tenga pues mucha experiencia. Parece que hay unas oportunidades interesantes. Vale la pena pegarle una segunda conversa a esto, Juan Carlos, cuando en la madurez de lo que estás trabajando, que nos cuentes esa evolución, porque pues hombre, los jugadores son de primer nivel, lo que estás diciendo de Cobama, Macaya, que lo conozco también y que hemos trabajado en alguna iniciativa, me parece que hay unas oportunidades interesantes derivadas de la solvencia que hay ahí, pues porque AFID no participa gratis, ni Internexa, ninguno de estos, pues estamos hablando de gente seria que está metida ahí porque ahí ve realmente un desarrollo inmenso. Y nos llena de orgullo lo que vos decís, que tenemos unas regiones que están moviéndose muy duro, hay muchas iniciativas y el hecho de que tengamos a Puerto Antioquia pues a puertas de que salga eso va a generar, eso genera ya mismo una revolución, más lo que tenemos en el suroeste antioqueño, las iniciativas de ecoturismo que son pues, a la orden del día, eso va a mover la economía de una manera muy distinta pues a la que estamos acostumbrados a verlo, pues no, muy bien, entonces no sé, que seguimos, Raquel, usted es la que manda. No, pues Carlos también, Carlos Salgado. No, claro, adelante. Ay, Carlos Salgado, sí. Así está Carlos, pensé que sabía. No sé si eso fue que tiene como alguna dificultad. Por acá estoy. No, el hombre está ahí, Dale, firme. Dale, bueno, entonces, bueno, a las 10:15 estamos saliendo más o menos. Vamos a ver si logramos. No, en media hora. Yo hice una presentación, de acuerdo a lo que hablé con Héctor. Hago una pequeña introducción de este tema porque, pues en realidad, Héctor, desde el principio del año me llamaba cada 2 veces por semana, más o menos. Carlos, hombre, danos una charla. Y de lo que vos has hecho, de lo que no sé qué. Entonces hablamos de varios temas. Y yo, pues al final le dije, hombre, yo estoy en este momento trabajando en estrategia. Entonces, si te parece bien, hagamos un conversatorio sobre estrategia, que me parece pues también interesante, aunque no tiene una fundamentación tan técnica en sí misma, pero en realidad sí tiene mucho que ver a la hora de la verdad, porque estamos en una sociedad completamente tecnificada y trabajar estrategia hoy requiere necesariamente conocimientos de mucha envergadura en términos de tecnología. Entonces, preparé el tema con esa idea, pues, de hablar un poco de eso, para hablar de la experiencia que he tenido en estos últimos 3 años sobre el tema de estrategia. ¿Cómo empezó el tema?
Esto puede ser interesante para ustedes. Todos, pues yo puse ahí en mi hoja de vida que soy ingeniero electrónico y hice un MBA y tengo pues, formación pues en temas de, soy especialista o soy experto, me certifiqué en temas de manejo de talento y con base en eso creé una empresa hace en el año 2022, 23 años. Creamos una empresa entre 3 socios para gestión del talento. Todo se derivó de que hice un programa de desarrollo directivo en la Escuela de Negocios del INALDE y terminé contagiado con la administración basada en las personas. Convencido de que las organizaciones se hacen con personas y, en fin, y de algún modo, pues, siempre he vibrado con ese tema. Sin embargo, durante todo este tiempo, pues, lo que hice con esa empresa fue que, pues, mis socios la seguían administrando, yo me dediqué a lo mío, pues, que era más o menos lo que algunos de ustedes, la gran mayoría, conocen, pues, al tema de tecnologías de información, y trabajé, pues, incluso como decano en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, y hice otras empresas, una pasarela de pagos, una empresa, otra empresa que tiene que ver con aplicaciones basadas en plataformas móviles para gestionar bolsillos virtuales, una comunidad eh, eh, de educación virtual, en fin, cosas relacionadas con eso, pero simultáneamente, pues esto todo de algún modo sumó a lo que pasó hace ya unos 3 años, y es que en una junta directiva a la que hago parte, contratamos una consultoría, una, un ejercicio de estrategia, y nos acompañó una persona que trabajó con Alejandro Salazar. Alejandro Salazar que creó un concepto que se llama estrategia emergente, y con base en ese modelo de estrategia emergente desarrollamos la estrategia para la organización en la que yo hacía parte de esa junta, y luego ya empecé a observar cómo el modelo ya nuevo de la estrategia. Seguramente ustedes, por lo menos yo estaba muy acostumbrado a cuando se habla de estrategia es una cosa que llama planeación estratégica. La planeación estratégica es un ejercicio que se hace con cierta periodicidad en las organizaciones y que a veces incluso para lo que es tecnología se llama el PETI, y se hace un procedimiento que seguramente la mayoría está familiarizado: definir una misión, una visión, hacer unas matrices DOFA, hacer un estudio de mercado, definir unos objetivos y hacer una planeación para los próximos 3, 5 años, en fin. La experiencia que yo he vivido en la mayoría, o vivía en la mayoría de esos ejercicios, es que sí, son ejercicios que terminan concentrando a las directivas de la organización por unos días, en varias sesiones, y se termina, alguien que dirige todo el ejercicio termina generando un documento, unos documentos que se irrigan en la organización o se entregan en las diferentes divisiones, y se empieza a ejecutar la estrategia, es más o menos, o ejecutar el plan estratégico. En ningún caso en mi historia con ese tema encontré que se lograran ejecutar aquellas cosas, porque inmediatamente se empezaba a hacer el desarrollo de esa planeación, aparecían otra serie de condiciones externas o incluso internas. Se iba una persona esencial de la empresa, aparecía un cambio en el mercado, aparecía una nueva reglamentación, había un cambio en determinadas variables, y hacía que aquello que se había planteado originalmente quedaba prácticamente en veremos. Total que con este ejercicio de estrategia que hicimos me pareció muy interesante, y empecé a profundizar en el asunto, y luego
una empresa que desarrolla, que hace estrategia, acompañamiento estratégico en las organizaciones, me llamó, me dijo, veo, me estoy haciendo un ejercicio de estrategia, estoy utilizando el tema de estrategia emergente, pero necesito que alguien me ayude a hacer una valoración de las personas, de la organización, y ese es mi negocio. Entonces yo dije, no, claro, si quieres, vamos, hacemos la valoración de las personas y miramos ya lo que sigue y yo te acompaño en el ejercicio. Brevemente lo que yo hago o lo que hacemos en nuestra empresa que se llama Human Institute, que la valoración de empresas es utilizar unas herramientas certificadas en Estados Unidos que miden tres cosas: los comportamientos, los motivadores y la base axiológica de la persona. Y con base en esas tres con base en esas tres cosas se pueden determinar muchas cosas. O sea, se puede hacer una proyección profesional de la persona, se puede hacer una identificación de su perfil, se puede hacer procesos de sucesión organizacional, se pueden hacer alineación de equipos de trabajo, se puede revisar incluso la cultura organizacional, se pueden hacer infinidad de cosas en las cuales las personas son las que dan origen a esto. Y en este ejercicio de acompañamiento me encuentro con que en realidad esa es una de las necesidades que tiene una organización para poder hacer planeación estratégica, o lo que se denomina planeación estratégica, que ya realmente, justamente haciéndole eco a lo que dice Alejandro Salazar, que la planeación estratégica es una contradicción en sí misma, porque la estrategia es una acción divergente y la planeación es una acción convergente. Por lo tanto, pues hacer planeación estratégica es una cosa que no tiene sentido. Entonces, en el libro, si los invito a que lo lean, pues es relativamente interesante el de Alejandro. Plantea cómo es que es el tema de la estrategia emergente. Total que durante todo este tiempo, entonces ya empezamos a trabajar un poco más en detalle y lo que les voy a presentar ya no son 100 slides como el que trajo Juan Carlos, son apenas 8 slides, por eso no me voy a morar sino hasta las 9, o creo que no alcanzo. Entonces voy a proyectar si lo encuentro. Aquí está. Bueno, entonces me están viendo ahí, ¿no? Están viendo la presentación. Todavía no. Todavía no. Entonces, ¿qué están viendo? Dios mío. Dice que estoy presentando. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces, lo que les voy a presentar aquí un poco es de qué se trata o qué empiezo a entender por el tema de estrategia y cuál es la idea, que inclusive la invitación mía es a que ustedes con la experiencia que tienen, de alguna manera tienen prácticamente las bases para convertirse en acompañantes organizacionales para desarrollar estrategia. Estrategia es una de esas palabras que está muy desgastada. Se empieza a hablar de estrategia, cualquier cosa es estrategia. Y estrictamente hablando, estrategia es simplemente una acción para obtener una victoria, es simplemente eso. La estrategia es la acción que yo hago para ganar. Imaginémonos siempre un ejército, porque esta palabra estrategia proviene de lo
del tema militar, un contingente de soldados con un capitán al mando, pues están en el campo y necesitan establecer un mecanismo para ganar o una posición o ganar esa batalla o ganar, en fin, alguna cosa. Eso es lo que se denomina estrategia. ¿Qué acciones voy a hacer para hacerlo? Cuando se traslada este tema al mundo de las organizaciones, pues en ocasiones se habla de estrategia cualquier cosa, pues, y resulta que la estrategia es lo que la organización hace para ganar en algo, para ganar en un mercado, para ganar en un producto, para ganar en un servicio, para ganar en una participación, en fin, para ganar siempre. Nadie hace una estrategia para participar. Y esto suena como absurdo, pero resulta que la gran mayoría de las organizaciones que uno se encuentra tienen estrategias es para estar en el mercado, no para ganar. Y eso es algo que llama poderosamente la atención. Que sí, mantengámonos ahí, mantengamos esto. Y eso es de las cosas que más hacen perder el tiempo. Entonces, esta es una de las primeras aproximaciones. Como les digo, la estrategia en el fondo es una serie de actividades que se hacen para tener alguna ventaja. Hay una definición de estrategia, pero voy a hacer primero lo que en el libro de Jugar para Ganar, dos autores que son muy cercanos justamente a Michael Porter definen empiezan el libro así, pues precisamente qué es lo que no es estrategia, para que de alguna manera nos vamos aproximando al concepto. Primero, la estrategia no es una visión o una misión. En realidad, la visión o la misión es una declaración que hace la organización, pero en sí misma la visión o la misión no obligan a tomar una decisión para ganar en alguna parte, para tener alguna ganancia o una victoria. Tampoco es un plan detallado. O sea, el plan es lo que se hace para ejecutar la estrategia, pero no es el plan en sí mismo. La estrategia primero existe y después se hace la ejecución, y por eso hay un error que es muy común, que también me encuentro en las organizaciones, que a veces se piensa que el gerente es el que hace la estrategia. No, la estrategia la tiene que hacer la organización, y el gerente, un gerente cualquiera, es simplemente el ejecutor de esa estrategia. La función que hace el gerente es ejecutar la estrategia. Tampoco se trata de optimizar el statu quo. Es decir, el statu quo es decir, hombre, yo soy el número 3 del mercado, voy a optimizar esa posición. Eso es simplemente mejorar las prácticas que se tienen para competir, pero no es tampoco una estrategia. Asimismo, tampoco es una utilización de cuáles son las mejores prácticas que hay en el mercado y yo las ejecuto. Entre otras cosas, el tema de mejores prácticas o benchmarking en muchas de las ocasiones lo que hace es igualar a todas las organizaciones. Digo, pues vamos a ver qué hace la competencia. Esto es muy común aquí en Antioquia. ¿Qué está haciendo el otro para yo hacerlo? Y lo que hacen es igualar, y la igualdad es una receta simplemente para la mediocridad. La estrategia justamente se trata de ser diferente. Llegamos a ver una definición un poco que nos acerca a eso. Y tampoco es una serie de metas o prioridades, porque uno dice, no, ya hicimos planeación estratégica. Entonces, objetivo, vamos a crecer en un 10% en el producto X. Vamos a ampliar la cobertura del servicio en Latinoamérica. Vamos a ir a 3 países. Vamos a traer personas claves para que trabajen con estas nuevas herramientas de, no sé, de inteligencia artificial. Vamos a hacer un departamento de investigación y desarrollo. Eso no es estrategia. Eso no es, simplemente son metas, prioridades. Y lo más curioso es que si todo es una prioridad, nada lo es. La estrategia implica hacer elecciones específicas de las que hacer y las que no hacer. Entonces, en esa medida es que
de alguna manera empezamos a entender un poco ese concepto de estrategia que se ha ido desvirtuando. Entonces, dice Lafley y Martin en ese libro que mencioné ahora, que es el libro de Jugar para Ganar, dice: la estrategia es una serie de elecciones deliberadas e integradas que posicionan a una empresa de manera única en su industria. ¿Para qué? Para crear una ventaja sostenible y un valor superior en relación con la competencia. Aquí esta es una definición relativamente compleja, pero simplemente se enmarco dos cosas. Una es la elección, que la elección implica lo que lo llama inclusive Alejandro Salazar, las escogencias y las renuncias, los choices, dice siempre Alejandro, no lo utilizo en español, sino el choice. ¿Cuál es el gran choice que usted va a hacer? La gran elección. Y lo otro es el valor. En última instancia, cuando se diseña una acción para ganar, que es una estrategia, lo que se pretende es crear un valor. Y el valor no es para el que la crea, sino para el que la recibe. Si el usuario no percibe el valor, no tiene sentido que yo genere absolutamente ninguna acción para ganar, porque no gano si el usuario o el cliente o el mercado percibe que yo estoy generando algo que es de importancia para él. Y aquí hay una cosa importante, y es que en el tema de estrategia hay que cambiar la filosofía. Cuando se habla de estrategia estratégica tradicional, lo que sucede es que la gente como que en su estado natural se pone el uniforme de trabajador o de empleado, y en el momento de planeación estratégica se pone el uniforme de estratega. Se pone el uniforme de voy a hacer estrategia. Vamos a estar toda esta semana en planeación estratégica. Entonces me pongo el uniforme. Esto es algo que pasa también con el tema de la innovación. En la innovación hay gente que está convencida que son innovadores. Es algo que también, pues esto es algo que se salió un poco de este tema, pero un poco para comparar, porque pensamos que innovación es cuando ya en la empresa tenemos unos ejercicios o unos talleres, o inclusive tenemos un área y ahí se hace innovación, ¿no? Es que la capacidad de innovación está en la mente de cada persona, y eso sucede con la estrategia. Entonces, uno de los trabajos que he encontrado yo muy atractivos ahora es cambiar la mentalidad de hacer estrategia a tener un pensamiento estratégico. Es decir, que la gente migre a tener permanentemente la mente de estratega puesta en el negocio. Y eso permite entonces hacer las elecciones deliberadas e integradas, que no hay que esperar 2 o 3 años para que eso suceda, sino que también lo puedo hacer ya, puedo cambiar ya el rumbo, puedo hacer la escogencia. Entonces, hay que hacer, dentro de este ejercicio de crear esa mentalidad de estrategia, de estrategas, hay una cosa que es importante garantizar, y es que la organización sea el recipiente esté capacitada o sea el recipiente idóneo para desarrollar estrategia, porque también la gran mayoría de los ejercicios de estrategia que se pierden en las organizaciones es porque las organizaciones no están preparadas para hacer estrategia. Simplemente hay alguien que dice, oiga, hombre, ya vamos 3 años y 4 años, o en la junta directiva dicen, oiga, ¿cómo va la planeación estratégica? Y dicen, no, ya, hombre, ya se nos olvidaron incluso los objetivos, hay cosas que ya perdieron vigencia, y entonces, no, hagamos un ejercicio. Ya es hora, ya es que lo hicimos es cada 3 años, ya este año, búsquese una persona para que nos acompañe. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no sé si me puede ayudar. Yo como no los veo, desafortunadamente. Yo. Entonces... perdón, Carlos, una pregunta. Pero hombre. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo estás? Juan David, no te veo, pero te escucho.
¿Vos has pasado de slide o estamos todavía en el primero? Porque aquí estamos todavía en el slide con el título inicial. O por lo menos yo pues. No puede ser. Yo estoy aquí todo entretenido pasando. Déjate a ver, hombre, qué pasa, pues. Está muy curioso. ¿A todos estamos viendo lo mismo o no? Sí, Juan, sí. Yo creo que de pronto hay que ponerlo en modo presentación o algo. Exacto, seguramente no lo pusiste en modo presentación. Sí, sí, lo puse en modo presentación. Pero entonces nosotros estamos viendo como si no los tuvieras en modo presentación y está pegado en el primer slide. Bueno, eso lo vamos a resolver ya porque... Ponele compartir pantalla. Ponele compartir es pantalla completa. Bueno, vamos a ver si sí. Sí. Entonces, toda la pantalla. Es que puse ventana nomás. No. Sí. Si le pones pantalla completa, creo que te puede funcionar mejor, Carlos. A ver, miremos ahí. Está presentando por ahí. Expresión infinita no comparte la pantalla completa. y la ventana de navegador entera. Compartir una sola pestaña o una ventana diferente. Bueno. No te la coge. No. Entonces, vamos a ver. O ponerla. Bueno. Aquí, ahí se ve. Dale, pásala. Vamos a ver si ahí se deja pasar. Perfecto. ¿Qué no es estrategia? Ok, ya se está viendo ahí que no es estrategia, que ya pase sobre ella. Sí. Bueno, entonces, ¿qué no es estrategia? No es una visión o una misión, no es un plan detallado, no es la optimización del status quo, no es el benchmarking, no es una serie de metas o prioridades. Eso ya lo vimos. Hasta ahí vamos. Sí. Sí, señor. Ok. Esta es la definición de estrategia y este es lo que estaba planteando, que la estrategia es una serie de elecciones deliberadas e integradas. Mencionaba yo que lo importante aquí de la estrategia son las elecciones y la creación de valor. Eso es lo esencial. Y se debe migrar a las organizaciones para que en lugar de hacer ejercicios de estrategia, tengan pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico, que es realmente la verdadera estrategia, es a lo que nos hemos dedicado en estos 3 años a trabajar con las organizaciones, a que haya conversaciones estratégicas. La conversación estratégica en realidad cambia, y esto lo dice Alejandro Salazar mucho, cambia con el lenguaje. El lenguaje debe cambiar y justamente esa es la actividad. Las validaciones esenciales que les decía ahora para poder garantizar que una organización sea el recipiente idóneo para la estrategia son las siguientes. Primero, revisar si la organización está en una situación de supervivencia o competitividad. En muchas organizaciones no es efectiva la estrategia sencillamente porque la organización está en modo supervivencia. Y entonces se hace un ejercicio estratégico y resulta que una organización en supervivencia no desarrolla estrategia. Y esto es una de las situaciones que hay que empezar a identificar. Las organizaciones en ocasiones ocultan que están en un proceso de supervivencia. Un proceso de supervivencia es muy sencillo. Si yo tengo capital de trabajo para operar, ya estoy en el, he superado el nivel de supervivencia y ahora estoy en modo competitividad. Es equivalente como cuando uno no tiene carro
y se quiere comprar un carro y uno pues está en una, viendo pasar carros y dice, yo con ese carrito, con ese carrito me serviría, no espero más. Y resulta que se compra ese carrito, pero cuando ya se compra ese carrito, ya empieza a ver a los otros carros distintos y ahora dice, no, yo necesito otro carro mejor. Y así sucesivamente. Eso es pasar del nivel de supervivencia, ir superándolo, y ya cuando estás en nivel de competitividad, sí tiene sentido que estés en capacidad de desarrollar una estrategia. Hay una frase de Peter Drucker que es muy conocida en el mundo de la estrategia, que dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno. ¿Qué sucede? Que es que, ¿qué sentido tiene desarrollar estrategia cuando la cultura de la organización no está adecuada a la estrategia? No se sintoniza. La cultura es una cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de comportamientos, valores que la organización privilegia. Y si el estilo de comportamiento, los motivadores que tienen las personas no están orientadas al crecimiento, pues ¿qué sentido tiene una estrategia para crecer? No tiene sentido. Desde la primera hora de la mañana ya la cultura ya se convirtió en la estrategia, ya nadie habla de estrategia porque la cultura sigue siendo la misma. Entonces hay que identificar mucho la cultura. Este ejercicio de identificando la cultura es parte de lo que yo desarrollé pues en la primera tarea que hice con aquella empresa que les menciono. Lo otro que hay que revisar es el nivel de madurez de la gobernanza de una organización. Todos sabemos pues, la diferencia que hay entre gobernanza y gobernabilidad. Un ejemplo muy simple aquí en Colombia es que nosotros tenemos gobernanza, pero no tenemos gobernabilidad. Hay leyes, reglas de juego, hay separación de poderes. Eso sucede en las organizaciones. La gobernanza quiere decir que hay estructura y hay reglas de juego muy claras para el comportamiento de la organización. Es decir, está establecido cuáles son los órganos de gobierno, cuáles son los órganos de control, cuáles son los ciclos de la información, quiénes son los responsables de diversas áreas y hasta la junta directiva. Entonces, si no hay gobernanza, cuando llegas a la organización y desarrollas estrategia, eso queda como un ejercicio de egos, es asombroso. Se encuentran para mostrar cuál de todos tiene más poder o tiene más capacidad, pero al final la estrategia no se ejecuta. Y por último, saber, vivimos pues, muy común esta expresión, es muy común la expresión VUCA, pero muy pocos trabajan en el entorno VUCA. Si yo detecto mi organización, en cuál de esas variables del entorno VUCA se encuentran, pues me puedo preparar para saber cómo desarrollar la estrategia, que entre otras cosas, el entorno VUCA, para los que de pronto no saben, es ese entorno que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. La volatilidad, si yo vivo en un entorno en donde hay mucha volatilidad, trabajo en una empresa, o sea, la organización mía es una empresa que depende mucho de variables que tienen unos cambios radicales. Y de boca ya nadie. Entonces, eso de alguna manera me genera un punto de referencia en donde me muevo yo en el mercado para saber cómo desarrollo la estrategia. Si es incierto. Bani es no lineal. Carlos Salgado, tienes Hello. Gracias. El entorno incierto es en el que más nos movemos hoy en día. Las incertidumbres que son acciones que hacen entes externos que uno no sabe dónde van, a dónde aterriza eso es algo que hay que estar preparado. La complejidad, pues, la complejidad es quizás ya el momento en que vivimos a partir de la globalización, aunque la globalización ya está en vías de desaparecer, también es cierto que vivimos en un entorno más complejo a partir de la desaparición de la globalización. Pero lo que me parece a mí que es más complejo, lo que más difícil de detectar es la ambigüedad. La ambigüedad es la forma en que dentro de cada organización se interpreta la realidad. Entonces, seguramente han visto imágenes
en las que uno dice, de lejos se ve como si fuera una calavera, pero de cerca se ve como si fueran dos personas hablando. Entonces, esa misma realidad, eso sucede en las organizaciones. O sea, de pronto alguien dice, eso es una calavera, el otro dice, no, hombre, son dos personas hablando. Y aquí pasa lo mismo. Yo puedo interpretar que estoy en momentos, hombre, es el momento de exportar, dice uno, y el otro de la misma organización dice, no, es al contrario, es el momento de guardar las cosas. Entonces, fíjate que esa ambigüedad destruye cualquier estrategia. Entonces, esa identificación también es esencial trabajarla. Bien, entonces, metámonos un poquito ya entonces en la estrategia como elecciones y renuncias. La estrategia, como les decía, no es esta otra forma de verlo, que también lo dice Lafley y Martin en su libro de jugar para ganar, no es una lista de cosas por hacer, sino un conjunto de elecciones interconectadas. O sea, tengo que escoger y renunciar. Y para desarrollar estrategia pretende que se contesten 5 preguntas. Y esta es el principio del comportamiento de una mentalidad estratégica. ¿Sí? En mi vida personal o en la organización en que trabajo o la organización que ayuda a contestar estas preguntas, me va a dar unos insumos importantes para yo tener una disciplina estratégica. Disciplina. Entonces, ¿cuál es mi aspiración o nuestra aspiración ganadora? Es decir, en dónde me quiero, qué quiero hacer, qué quiero ganar. Enseguida voy a poner un ejemplo que me parece que ayuda mucho a responder a cómo se dirige pues todo esto, porque estas 5 preguntas dentro de los ejercicios de estrategia se pone a trabajar la gente y encuentra uno que hay digamos, unas distancias muy grandes entre lo que quiere el dueño, lo que quiere la junta, lo que quiere el gerente y lo que quieren los segundos niveles de la organización. Y poner esto en contexto es una de las primeras cosas que uno se da cuenta de que es necesario en la organización. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? Hay una anécdota que cuenta justamente Alejandro Salazar de ENISA con Javier Gutiérrez, que estaba terminando de ser el gerente allá, porque luego se fue para Ecopetrol, y le preguntó, oiga, si usted fuera el dueño de esta empresa, ¿usted qué haría? Le decía a Javier Gutiérrez, y Javier le dijo, hombre, si yo fuera el dueño de esta empresa, ya habría expandido esta empresa por Latinoamérica. ¿Y por qué no lo hace? Le pregunta Alejandro, dice, porque es que la Junta no lo tiene previsto. O sea, dentro de la organización está de una manera tal que la Junta dice que esta organización es simplemente Interconexión Eléctrica S.A. en Colombia. Y a partir de ahí empezaron a hacer un ejercicio y hoy en día pues ISA está en muchas partes. Lo mismo sucede con una empresa muy sencilla, una empresa que produce repostería. Estábamos acompañando al dueño y ya habíamos hablado con los segundos de a bordo y había uno, entre otras cosas, el gerente de ventas, que se moría de ganas de expandirse. Dice, hombre, es que este mercado está en Europa, pero vea, este producto en Europa, esto es, pero pues, y cuando hablamos con el dueño, le dijimos al dueño, bueno, ¿cuál es tu aspiración ganadora? Dice, mi aspiración ganadora es que mi hijo se quede con la empresa. Y bueno, y de expansión, y dice, no, yo no quiero salir del país. O sea, había 2 cosas en forma. Entonces, si eso no se detecta a tiempo, evidentemente la planeación estratégica o la estrategia que se desarrolla, eso no funciona. La segunda pregunta es dónde se va a jugar, en qué segmentos de mercado, qué geografía, qué canales, qué clientes, porque uno no puede jugar en todas partes. Bueno, no voy a hablar de fútbol porque de pronto ahí todavía. Pero bueno, un equipo cualquiera para decir dónde, este equipo para qué está, y no, este equipo está para grandes cosas, entonces lo vamos a poner a trabajar, a jugar en esta liga, porque yo es donde quiero jugar. Y mi aspiración ahí ganadora es
llegar a ser relevante en eso. Un jugador de tenis dice, hombre, mi aspiración ganadora es participar en un ATP 250. ¿Por qué? Porque yo sé que no me da para ir a Wimbledon o a ir a un Grand Slam. Eso requiere demasiado ejercicio. Yo no sé si ustedes han visto, entre otras cosas, un documental que hay en Netflix sobre Carlos Alcaraz y se dan cuenta de lo que es el mundo del tenis. O sea, fabricar un campeón de Grand Slam, eso es un ejercicio muy desgastante para el jugador. Y Carlos Alcaraz dice, hombre, no, yo también quiero disfrutar la vida, yo no me quiero parecer a Djokovic, que Djokovic está preparado para ser campeón de muchos Grand Slams. Yo, si me puedo ganar muchos, mejor, bien, pero no es lo mío es disfrutar la vida. Porque son entrenamientos, dedicaciones, etcétera, etcétera. Así pasa aquí. Si yo en la organización tengo una ambición de llegar a un sitio y quiero jugar en un determinado terreno, en una determinada geografía, en un segmento de mercado, quiero jugar entre los grandes, o quiero jugar con los que tienen mayor participación de mercado, pues me toca saber si soy capaz de responder con eso. Y entonces después de eso defino, bueno, ¿cómo voy a ganar ahí? Hacer mi definición de ventaja competitiva, ¿cuál va a ser la propuesta de valor que voy a construir, que debe ser única para poder competir ahí? Porque si no, ¿cómo voy a ganar? Como les digo, uno no puede generar una estrategia para competir, uno genera una estrategia para ganar. Si yo voy a correr la maratón de Medellín, yo tengo que saber qué voy a hacer. Si lo mío es simplemente que bajar de las 5 horas para recorrer los 21 kilómetros a 4 horas, o voy es por el podio, puesto en el podio, son cosas distintas. ¿Y qué voy a hacer? Y si voy a hacer eso, tengo que prepararme para. Ese es el parecido de este tipo de preguntas en la vida personal. ¿Qué capacidades debo tener para llegar allá? O sea, ¿qué necesito? ¿Qué recursos? ¿Qué procesos claves? ¿Qué habilidades? Y por eso, de gestión necesito. Es decir, ¿cómo debo mover la cultura de organización? ¿Cómo debo establecer métricas? ¿Y qué estructuras debo definir? Y esto es muy interesante porque en ocasiones, como decía yo al principio, una de las cosas que uno tiene que medir para saber si la organización está disponible para desarrollar estrategia es saber si hay cultura, si la cultura está disponible, porque si no, pues no lo va a lograr. Una de las primeras organizaciones que intervino, una organización de ingeniería civil, me dijeron, hombre, nosotros necesitamos, hicieron todo este ejercicio y se dieron cuenta de que sí, ellos tenían que cambiar porque el mercado cambió. Ellos dicen, hombre, es que ya nosotros antes nos traían muchas solicitudes, nosotros las atendíamos y eso nos daban los negocios. Y resulta que desde el año antepasado hacia acá, ya nosotros nos dimos cuenta de que tenemos que ir a tocar la puerta para decir a ver qué necesitan. Y la gente simplemente nos dice, sí, espera que de pronto saquemos la invitación. Pues resulta que ellos dijeron, no, si no cambiamos, es decir, tenemos que ser propositivos. Y entonces empezaron a desarrollar una metodología para sacar ideas nuevas para proponerle a los clientes. Pero resulta que la cultura de ellos no era así. La cultura de ellos era receptiva, era seguidora. Es simplemente, bueno, como se dice coloquialmente, tomadora de pedidos. Pídame y yo lo despacho, yo lo atiendo. No al contrario, es como creo, voy y propongo y traigo clientes nuevos, le creo la necesidad del cliente. Entonces hubo que hacer un trabajo de un año para poder trabajar con los equipos, sobre todo el comercial y el de soporte a clientes, para que cambiaran radicalmente la forma de ver el cliente, la forma de ver el mercado, que ya es que yo tengo que ir por el mercado, no al contrario. Entonces este tema de cultura es muy, muy importante para lo que uno quiera hacer. Si uno quiere hacer una aspiración ganadora importante, tiene que saber si tengo con qué o no. Miremos Apple, estas 5 preguntas, cómo las ha contestado.
¿Qué aspiración ganadora tiene Apple? Y este es un ejemplo fácil de cómo puede uno definir una aspiración ganadora, que a veces la aspiración ganadora es muy parecida a veces a lo que uno define por allá en esos ejercicios de misión, visión, ser en 5 años reconocido como el número 1 de no sé qué, ¿no? La aspiración de Apple es hacer los mejores productos del mundo que mejoren la vida de las personas. Si vas a Google, dice el poner el mayor centro de conocimiento a disposición de las personas. Eso dice Google. Entonces, Apple dice, yo me quiero hacer los mejores productos del mundo enfocado en innovación en diseño, en experiencia de usuario y un ecosistema integrado de productos. Y eso me va a generar una imagen y un valor de marca. Esa es la aspiración ganadora. ¿Dónde juego? Ya todos sabemos dónde juega Apple, en el segmento de tecnología de consumo premium, en un ecosistema integrado de productos y servicios en los que hace absolutamente todo un ecosistema por donde para cualquier tipo de usuario, y ya conocemos las tiendas de Apple, que son de alto nivel. Una tienda de Apple es de muy alto nivel. ¿Dónde juego? Entonces, ¿ahora cómo gano ahí? Diseño productos innovadores. Y hago el enfoque en la experiencia de usuario a través de una interfaz intuitiva y mantengo márgenes altos. Si Apple se hubiera ido con la planeación estratégica tradicional, muy seguramente no pasaría de ser el mejor computador portátil del mundo. No hay forma de que uno cree una cosa distinta con una planeación estratégica, porque es mejorar lo que hay, cómo le doy mayor rentabilidad a ese producto, cómo le saco mejor partido, etcétera, etcétera. Pero cuando aparece una aspiración ganadora de mayor trayectoria, ya me puedo meter en otra cosa. Y dice, es que lo mío no necesariamente es computación. Lo mío también es el audio. Y se metió en el mundo de la música. Se metió en el mundo de la telefonía. Y entonces eso genera otra forma de pensar en las organizaciones. ¿Cuáles son las capacidades que necesito? Dice Apple. Pues necesito diseño innovador, o sea, privilegia el diseño. Tiene una cadena de suministro muy eficiente y tiene un marketing emocional que los que son usuarios de Apple, eso conecta inmediatamente con la parte, es aspiracional tener un equipo de esa marca. ¿Qué sistema de gestión necesito? Pues primero gestionar toda la cadena de suministro para poder garantizar que la experiencia de usuario sea la mejor. La calidad total es importantísima y estándares para que sean altos y uniformes para el diseño y la fabricación. Y contar con el usuario para que retroalimentando la información del usuario con innovación en ciclos iterativos logre obtener el resultado. Entonces, fíjense que esto es el ejercicio de estrategia que hace una compañía de estas. En general, cuando uno ve lo que han hecho, todas estas compañías nuevas, hablo nuevas, es Amazon, Facebook, SoundCloud, todas estas que están en el mercado, esta es la metodología que utilizan para desarrollar su estrategia. No hacen planeación estratégica, sino simplemente estrategia. Yo, de alguna manera, una de las cosas que quiero transmitir aquí es que la idea no es seguir hablando de planeación estratégica, sino simplemente de estrategia. Estrategia, cómo desarrollar estrategia, cómo tener pensamiento estratégico, disciplina estratégica en lo que hago, en mi organización. Y yo me atrevo a decir a nivel personal también. Bien. Dentro de todo este trabajo de estrategia, una de los componentes importantes es el análisis de las fuerzas de Porter, que habla de dos poderes, el poder de los clientes y el poder de los proveedores, y habla de dos amenazas, que son la amenaza de los nuevos competidores y la amenaza de productos sustitutos, y hay una fuerza que es la de la rivalidad competitiva, que realmente uno arranca desde ahí. Yo miro cuál es la rivalidad
que yo tengo, es decir, en qué estoy dentro de mi industria, en qué nivel y en cuánto estoy en mi aceptación en el mercado, para saber qué tanta fuerza puedo tener para motivar el movimiento dentro de ese entorno. Y reviso entonces qué tanta dependencia tengo de proveedores y tanta dependencia de clientes, o de lo que yo hago, pues quiénes pueden ser nuevos competidores o quiénes pueden proveer nuevos servicios. En el sistema financiero, por ejemplo, los bancos hace rato están en un problema, llevan un buen tiempo mirando, porque hay una cantidad de productos sustitutos, inclusive, pues si a cualquiera de estas redes, Facebook, que ya tiene 3.000 millones de usuarios, bueno, el grupo Meta en realidad, puede hacer actividades transaccionales de tipo financiero, tiene 3.000 millones de usuarios. Y póngale cualquier banco, queda muy por debajo para poder competir. Entonces ese tipo de realidades son las que tiene que mirar al analizar entonces ese proceso. Contesto las 5 preguntas: mi aspiración ganadora, dónde juego, cómo gano, qué necesito y cuáles son las herramientas de gestión. Y enseguida lo someto a la revisión de las fuerzas de Porter, qué tanto eso puede ser o no suficientemente sostenible en el tiempo, sostenible en el mercado, ser capaz de ganarle a esos con los que quiero enfrentarme. Porque a la final, la forma en que yo quiero ganar se reduce a 3 cosas: o me diferencio en costos, o me diferencio, pues, privilegio los costos, o privilegio la diferenciación en producto, que es la que, por ejemplo, es el caso de Apple, o soy un jugador de nicho. Yo tuve el privilegio de ser consultor de ISA, precisamente para el negocio de Internexa, ahora que lo mencionaba Juan Carlos, y en el año 2007, 2008, no, perdón, antes. Definimos, eran 2 negocios que tenía ISA, Flycom, que era el de última milla, el ISP, y Internexa, que era el proveedor el proveedor de toda la conectividad. Lo que pretendía ISA era que validáramos si valía la pena que Internexa se asimilara a los demás competidores de la industria, que estaban básicamente las operadoras de celular, ofreciendo una cosa que llamaba triple play. Entonces decía ISA, hombre, ¿será que cogemos a Internexa y en lugar de solamente proveer enlaces, provee también servicios como triple play? Llegamos ahí a la conclusión de que no era procedente, y efectivamente hoy Internexa es el número 1 y está solo en la industria. Ese fue una de las análisis que se hizo de todo este tema en su momento de las fuerzas de Porter. Bueno, por último voy a hablar de la estrategia emergente y que es el tema de Alejandro Salazar. La estrategia, dice él, no es un plan rígido, sino un proceso dinámico de aprendizaje y adaptación. Y esto es justamente lo que promueve el hecho de ser emergente, y es que surge de decisiones y acciones no planificadas, que es una respuesta a nuevas circunstancias. Entonces es como mantener una cosa que para los ingenieros de sistemas es muy conocido, que es el tema de las organizaciones ágiles, hacer ciclos de construcción, medición y aprendizaje, como sucede con Lean Startup. Equivóquese rápido y rápido y barato, ¿cierto? La relevancia del fallo rápido y la iteración y la agilidad organizacional. Entonces, este tema de la estrategia emergente es un componente que utilizan ahora mucho las organizaciones para desarrollar ese esquema de estrategia de un modo dinámico. Entonces, rápidamente, el ejercicio es un poco más complejo, porque de la estrategia emergente salen dos cosas. Uno, primero, que es saber cuál es mi ADN, porque uno dice, bueno, ¿usted quién es?
Usted quiere desarrollar su aspiración ganadora, pero ¿quién es usted? Entonces, el ejercicio de estrategia emergente lleva a una serie de conversaciones en las que se define cuál es mi ADN, para saber si con mi ADN, si soy capaz de, como empresa, si soy capaz de abordar o de meterme en esa iniciativa que quiero. Y la segunda es, ya que sé cuál es mi ADN, cuál es entonces mi estrategia competitiva. Entonces ahí se definen básicamente dos cosas que son las propuestas de valor, cuál es mi propuesta de valor, dependiendo de los segmentos que defina, y una cosa que mencionó ahora Juan Carlos, que son los horizontes. Los horizontes de desarrollo se definen 4. El horizonte 1 es el que se define como el horizonte que da la caja, el que genera los ingresos. Y el horizonte 4 es el horizonte en donde están las ideas más probables de ocurrencia, inclusive las más locas, en las que yo digo, mañana o pasado mañana me quiero dedicar a eso. Hay una empresa en la que nos metimos justamente en este ejercicio. Es una empresa que trabaja mucho en el tema de infraestructura y lleva 15 años en el mercado, y ocurrió dentro del ejercicio que dijimos, ¿y la data? ¿Usted qué hace con la data? Y ellos dijeron, yo no manejo data. Es decir, yo manejo data de mi negocio. Y dice, pero a ver, muestra la data. Y encontró que ahí había un tesoro. Y entonces en el horizonte 4 se puso el cómo monetizar esa data, que todos sabemos que la base de la IA, de la inteligencia artificial, en realidad es el enriquecimiento de la data, no de la data externa, sino de la data propia. Si yo soy capaz de enriquecer mi data, los datos que tengo, puedo monetizarlos. Entonces hicimos ese proceso y ahora están en horizonte 2, o sea, baja del horizonte 4, se hace un primer mínimo producto viable en el horizonte 3, se itera y si hay resultados, se pone en el horizonte 2 ya como un modelo de negocio para poner para ponerlo como proyecto para que genere ingresos o modelo dentro del modelo de negocio. Y en 6 meses de esa iteración ya se pone a trabajar. Muy seguramente ya se podrá llevar al día a día de la organización que genere cada. Bueno, básicamente es eso. Las conclusiones entonces son básicamente estas. Primera, la estrategia es para ganar. Segundo, se debe garantizar que la organización sea recipiente idóneo para planear una estrategia. Si no se revisa la cultura, si no se revisa la estructura, si no se revisa la gobernanza, y si no se identifica en qué de los niveles buca o las características del entorno buca se encuentra, difícilmente podrá plantearse una estrategia. Tercero, se trata de desarrollar una disciplina estratégica, no una acción estratégica, no aprender a hacer planes estratégicos, no, es disciplina, mentalidad. Entonces, para eso se trabajan en las conversaciones, o lo que ordinariamente hacemos nosotros es que intervenimos en las juntas directivas, acompañamos en las juntas directivas y revisamos del tema de las juntas directivas qué se habla, porque de lo que se habla es lo que sucede en las decisiones. Entonces, saber si están en el nivel de la estrategia o simplemente están en el nivel del día a día manejando eventualidades o circunstancias que simplemente se pueden resolver dentro de el área operativa de las organizaciones. Y finalmente, la disciplina estratégica es la forma de desarrollar la nueva cultura. Bueno, ese es básicamente, creo que ahí sí se vio todo, ¿no? Sí, se vio completo. Bueno, muchas gracias. Súper. Si hay alguna pregunta, pues traté de ser lo más claro posible. Más que nada, pues es transmitir un poco de mi experiencia. Muy chévere la charla, Carlos. Muy chévere. Pues te agradezco. Además es tiempo, pero pues yo tendría aquí como algunos puntos como de reflexión. El primero es los tiempos de hacer estrategia. O sea, anteriormente la estrategia hablaban de 5 o 10 años. Pensaría uno que con el entorno buca que tenemos es muy difícil hacer una estrategia a tanto tiempo, Carlos.
No, es que, es que ya el tema de tiempo se pierde, porque cuando tiene la disciplina estratégica, lo que hace ordinariamente en la organización es que se hacen sesiones periódicas, bimestrales, trimestrales. En las organizaciones que intervenimos, nosotros hacemos sesiones trimestrales. Es una sesión de 2 horas o 4 en el peor caso, pues cuando es muy larga, en donde se revisan cosas y se revisan las decisiones que se tomaron en ese mes, porque esto es, y es ideal la metodología ágil por eso, porque las metodologías ágiles nos ayudan a revisar esas iteraciones, y la empresa, las organizaciones rápidamente cambian. Es que hoy en día no tiene sentido que uno diga, me voy a hacer una empresa X para hacer un determinado producto y tenga que esperar una modelación, resultados incluso de financieros en un año, para saber si es viable o no es viable, o cuánta inversión necesité o me toca hacer. No, si yo ya sé que el mercado me copió, entonces acelero el proceso. Pero si el mercado no copia, yo rápidamente tengo que cambiar. Eso es lo que es que uno lo ve en estas empresas del sector de tecnologías, Amazon, Google, sacan cosas que uno dice, pero ¿cómo así? Acabo de comprar 7.000 millones, le metió a no sé qué empresa, y a los 3 meses la vende. No les da ningún, o sea, no, ellos se dan cuenta de si sí o no. No esperan a ver qué pasa, que no sé qué, que es que dentro de mi plan, no. Rápidamente le cortan el camino a eso y toman la siguiente decisión, y así sucesivamente. Vale. Y como instrumentos, como herramientas, Canvas de Osterwalder creo que puede ser una buena herramienta. Sí, Canvas. Dorado de Simon Sinek. Bueno, ya miraste. Exactamente. Entre otras cosas, lo que nos parece muy simpático es que muchas empresas tienen esas herramientas ya. Lo que sucede es que las utilizan como cuando uno utiliza un carruaje que tiene en la casa, que uno utiliza, y no cuando va a sacar el caballo a hacer sus necesidades y no lo utiliza más. No, aquí es permanente. Entonces, ellos mismos se dan cuenta de que, no, esta herramienta, es que las herramientas hoy en día, pues hay infinidad de herramientas, entre otras cosas, que permiten hacer eso, pues, inclusive ahora con inteligencia artificial hay, pues, montones que se pueden usar, pero en realidad las herramientas pasan a un segundo plano, ¿me explico? Es más como esa capacidad que yo tenga de saber dónde estoy parado y saber si soy capaz o no de mover toda la organización orientada hacia ese objetivo que quiero, que es mi aspiración ganadora. Vale, súper. Bueno, entonces no, muchísimas gracias, me alegra verlos, pues a los que estoy viendo. Juan Alberto, muchas gracias, hombre, qué gusto verte. Y bueno, estaremos ahí, voy a empezar a rezar por la salud de Héctor, a ver si se nos alivia, hombre, porque Héctor nos mueve mucho no hay forma de sacarlo, ni poniéndolo en urgencias en una clínica nos abandona. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Todo muy interesante. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Hasta luego, Juan David. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Carlos. Nos vemos. Feliz noche. Esté bien. Muy bien. Feliz noche. Muy valioso, Carlos. Gracias. Hombre, Hasta luego. interesante. Bien. Bye. Luego. Muchas gracias. Buenas noches. Muy interesante.